Hola, buenas noches, soy Mauricio Ríos, bienvenidos a Última Palabra, un programa que realizamos en alianza con el diario Occidente para analizar el panorama político de cara a las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo. Nuestros analistas de hoy son Rosa María Agudelo, la directora del diario Occidente, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Mauricio, y a todos ustedes, gracias por la invitación. Michel Maya, exconcejal de Cali, analista y quien también ha sido columnista del diario Occidente, igualmente nos acompaña esta noche. Michel, bienvenido. Mauricio, Rosa María, a todos, a la audiencia, muy buenas noches. El profesor Alberto Ramos Garviras, abogado, ha ocupado varios cargos públicos y también es columnista del diario Occidente. Profesor Ramos, gracias por acompañarnos. Igualmente, a ustedes por la invitación. Las elecciones legislativas de este 11 de marzo, que se realizarán en menos de un mes, tienen un ingrediente especial, un ingrediente adicional que las hace mucho más atractivas desde el punto de vista político. La consulta que elegirá el candidato presidencial de la llamada coalición de derecha o la coalición del no. También se realizará otra consulta para escoger un candidato de izquierda, de la que también hablaremos en este programa. Rosa María, ¿qué efecto pueden tener estas consultas en las elecciones legislativas? ¿Será que tendremos más gente votando atraída por estos dos procesos? Sí, yo creo que el efecto principal creo que motiva más a la gente a participar en la jornada electoral. Sin duda, las elecciones legislativas son menos atractivas, la gente no percibe como un alto interés o una alta importancia de esas corporaciones, y siempre la presidencial genera un mayor impacto. Entonces yo pienso que el hecho de que haya dos consultas el 11 de marzo pues va a llevar más gente a las urnas, eso por un lado. Pero además me parece muy importante que simplifica un poquito el espectro político. ¿Depura los candidatos? Sí, yo creo que hay que depurarlos porque un abanico tan amplio va a ser, es mucho más difícil de manejar, de entender y de digerir por el ciudadano. Michel, esta consulta podría atraer no solo electores, en el caso concreto de la consulta para escoger el candidato presidencial de derecha, no solo electores simpatizantes con estos tres precandidatos, Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y el exprocurador Alejandro Ordóñez. Hago esta pregunta porque se dice que podría infiltrarse por otros sectores, sectores de centro o de centro izquierda, que tengan la intención de incidir en el resultado para que el candidato final sea un candidato que ellos puedan derrotar. ¿Eso podría pasar? Yo creo que no, yo creo que eso es más un temor infundido dentro de una gran teoría de conspiración que parte de una idea errada, y es que las organizaciones políticas son disciplinadas, son organizadas y además de eso tienen una militancia estructurada. Eso no es cierto. Los partidos políticos son generalmente carteles electorales. ¿Qué quiere decir esto? Hay unos grupos que controlan electoralmente o unas pequeñas organizaciones que con eso se logran elegir, pero no logran tener la disciplina suficiente para ingerir en una elección presidencial o en una consulta de una magnitud nacional. Lo que yo sí creo es que las consultas, cuando se hacen paralelas a la elección del Congreso, lo que se logra es cazar muchos votos en río revuelto. Es decir, como salen a votar tantas personas de distintas organizaciones políticas, militantes o no militantes, que salen a votar al Congreso porque son demócratas o por la razón que sea, muchos van a votar por el que les gusta o por el que no les gusta para que derroten a quien odian, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es muy probable que Marta Lucía Ramírez, en la consulta uribista, con el pastranismo y con el ex procurador, logre que su imagen positiva arrastre mucho más votos que las de Iván Duque, que en el caso de Iván Duque o que del procurador. En el caso de Petro, por ejemplo, en la consulta del lado de los petristas, con el exalcalde de Santa Marta, el doctor Caicedo, es muy probable que muchas personas que quieren un candidato presidencial beligerante, que se enfrenta, que no es moderado, un candidato presidencial que arrastre con fuerza y que se enfrente al establecimiento, al status quo, mucha gente le puede regalar ese votico a Petro. Ahora bien, eso no significa que vayan a votar en primera vuelta o en segunda vuelta por esos candidatos, pero se les puede regalar el votico en una consulta presidencial que se hace paralela a las elecciones de Congreso. Profesor Ramos, ¿qué otros candidatos del sector que llaman centro-izquierda de ese espectro político no hayan llegado a un acuerdo para ir a una consulta más amplia, concretamente Sergio Fajardo,
con el ex vicepresidente Humberto de la Calle, no los deja en desventaja con los otros sectores que sí van a mover a sus electores en una especie de elecciones primarias? Bueno, Sergio Fajardo definió su candidatura sin necesidad de la consulta, con Claudia López y con Robledo, ¿sí? Lo que pasó es que ellos no acataron los llamados de otros sectores de centro izquierda o de izquierda que podrían ser compatibles, como en el caso de Petro, que los llamó insistentemente, ¿sí? O a otras personas como Aida Bello o como Piedad Córdoba, que no fueron tenidos en la cuenta, pero ellos ya hicieron su definición de candidatura. ¿Ya? Pero precisamente no podrían agruparse un poco más, teniendo en cuenta que del otro lado va a quedar completamente agrupado el sector del no, el sí, o los candidatos que representan el sí no debieron hacer un esfuerzo mayor para tratar de unificarse. Claro, pero tradicionalmente la izquierda es más atomizada que la derecha. Entonces, podríamos tomar, sin remontarnos mucho, de la época de Gaitán, ¿no? A Gaitán lo veían como comunista y no le aceptaron unas propuestas, es decir, se dio esa división y perdió el Partido Liberal y ganó el Partido Conservador, que no iba dividido. Ellos sí fueron divididos entre Gabriel Turbay Abinader y Gaitán. En este caso, y en toda la década del 60, con las terceras fuerzas que aparecieron, y en el post-Frente Nacional, porque en el Frente Nacional pues había alternación, entonces no habría ningún problema. Y esto de las consultas tampoco es que sea muy antiguo, ¿no? Porque recuerde que Galán insistió en la primer gran consulta y prácticamente pues la ganó frente a Santofimio, a Angelino Durán y William Jaramillo y los otros. Entonces es más después de la Constitución del 91 que la cultura de la consulta, que aún no está bien establecida, se da como un mecanismo interno para resolver las aspiraciones. Pero usted tiene razón, si la izquierda o la centroizquierda hubiesen, digamos, atendido algunos llamados, aquí podrían fortalecerse para ir a la primera vuelta, porque van a ir atomizados. El mismo de la Calle, que es un hombre liberal, es de centro izquierda en el discurso, y va con Clara López, que estaba con Petro y con Caicedo. Entonces, les puede servir para definir, pero no va a servir para fortalecer un bloque que se enfrente a la derecha. Una pregunta que queda en el aire con este panorama es si al unificarse los candidatos de derecha en una aspiración presidencial garantizan su paso o su cupo a la segunda vuelta, y al no unirse en una consulta, De la Calle y Fajardo ponen en riesgo su paso a la segunda vuelta. Pero de la segunda vuelta vamos a hablar después de este corte a comerciales. Continuamos en Última Palabra, un programa que realizamos en alianza con el diario Occidente. Escenarios posibles para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Un escenario en el que se enfrente el candidato de la coalición del no con un candidato que representa el sector del sí, es decir, un candidato que defiende el acuerdo de paz con las FARC. O un escenario en el que pasa el candidato de la coalición de derecha y se enfrenta a otro candidato también de derecha, en este caso el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Qué dice Rosa María? Yo quisiera salir de la más sencilla. Yo creo que no podríamos definir en primera vuelta. O sea, yo creo que de todas maneras hay mucha dispersión y por más de que la coalición de derecha vaya con un candidato, igual va a ir dividida porque va a estar Germán Vargas Lleras participando. Entonces, digamos que ahí divide, ¿ya? De todas maneras, la izquierda va muy, muy dispersa. Entonces yo sí creo que vamos a ir a segunda vuelta. Yo veo poco probable
que sean dos de derecha, porque de todas maneras creo que el país está demasiado polarizado. Entonces no veo que por más que la izquierda vaya dividida, creo que va a haber una fuerza suficiente para alcanzar a llevar a algunos de los candidatos a segunda vuelta, y hasta el momento la radiografía da que tienen dos candidatos fuertes, ¿sí? Que serían pues Sergio Fajardo y Petro. Entonces yo creo que vamos a segunda vuelta y que sí vamos a ver un reflejo de la radiografía que ha venido teniendo el país en los últimos años de polarización. Otra vez entonces entre el sí y el no. ¿Y Michel Maya qué opina? Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí hay que dividir varias cosas. Una, si la narrativa es el sí versus el no, de entrada, las opciones de derecha o el uribismo va ganando, porque es el lenguaje y es la polarización que más les conviene, y es tratar de repetir el escenario del plebiscito donde salieron triunfantes, sin maquinaria, sin recursos económicos, sin el gobierno de su lado. En ese sentido, creo que llevan una gran ventaja, y no la lleva la derecha, la lleva el uribismo, ¿sí está claro? Como una de las expresiones de derecha. Creo que hay un elemento supremamente interesante. Las consultas presidenciales en marzo, el día de las elecciones de Congreso, nos pueden dar dos efectos muy concretos. Número uno, los votos que saquen la consulta de Petro con Caicedo van a ser más importantes que el efecto de si ganan o no Congreso de la República, si logran o no senadores. Porque si Petro logra 2 millones de votos, el fenómeno político va a ser Petro logró 2 millones de votos. Pero si la consulta de Marta Lucía Ramírez, Iván Duque como candidato oficial del uribismo y del exprocurador logra más de 6 millones de votos, la señal política para las estructuras políticas tradicionales, incluidas el partido de la U, ojo con esto, incluido el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, va a ser miércoles, esta gente va a ganar y pueden ganar en primera vuelta. Y las estructuras políticas tradicionales, los gamonales políticos, los caciques, pueden deslizarse hacia la coalición del uribismo antes de primera vuelta. Y esto podría llegar a generar un fenómeno que hoy no sabemos si es posible o no, pero si el resultado de la consulta es tan apoteósico que logra enviar una señal de esto es irreconciliable, va a ganar el uribismo, se van a deslizar. Y si se deslizan, pueden ganar en primera vuelta, que fue lo que nos pasó con la elección de Álvaro Uribe I. Y es que el fenómeno de Álvaro Uribe era tan fuerte que las estructuras políticas tradicionales, los que controlan los votos de verdad en el territorio, se deslizaron en primera vuelta y por eso Álvaro Uribe ganó en primera vuelta. Esto lo digo ¿por qué? Porque un escenario de dos candidatos de derecha en segunda vuelta es posible dentro de un panorama donde la izquierda se divide y pasa el más fuerte con estructura y con opinión, que sería el candidato de la coalición uribista, versus el que más máquina tiene, que en este momento es Germán Vargas Lleras. Eso es posible, pero si el señor Char, después de dar una consulta, donde la consulta del uribismo logra una votación apoteósica, si el señor Char decide deslizarse y llegar de primero a esa coalición para ganar más capacidad de gobierno, gobernanza, gobernabilidad o mermelada, como quieran llamarlo, de pronto pueden ganar en primera vuelta. Entonces, aquí hay una serie de cosas que van a depender muchísimo de qué pase con los resultados de las consultas del 11 de marzo. Definitivamente hay que esperar hasta el 11 de marzo para tener un poco más claro el panorama. Pero, profesor Ramos, ¿a Rosa María no le suena mucho que se pueda dar un triunfo en primera vuelta? Michel Maya lo ve posible. ¿Usted qué opina? Yo creo que en primera vuelta no gana nadie en esta elección. Matemáticamente. Porque nadie gana solo ni en binomio, cuando hay una pluralidad de opciones. Entonces, sí va a haber segunda vuelta, creo, ¿no? Que va a haber segunda vuelta, y esa segunda vuelta se puede dar entre Fajardo y Duque o entre Petro y Duque. O sea, coloco Duque en las dos situaciones, aunque la encuesta va por debajo de ellos. ¿Usted da a Duque como ganador de una vez de la consulta de la derecha? Como ganador de la consulta a la derecha y como que pasa a la segunda vuelta. Pero cuando se dio la consulta entre Pardo y De la Calle, que son libres, cualquiera de cualquier partido puede ir, pues nadie fue. Eso era un desierto, en el sentido en que
Bueno, aquí sí hay, Fue la consulta entre parlamentarios. Cristo y de la Calle. Pero usted, ¿por Sí, qué da ganador por entre anticipado Cristo, a Duque? perdón, entre Cristo y de la Calle. ¿Usted por qué da por anticipado a Iván Duque de esa consulta? A pesar de que Marta Lucía marca mejor en las encuestas. Porque creo que las estructuras de Uribe se van a mover todas por Duque. Y lo de Marta Lucía, esos 2 millones que tiene, se le van a difuminar y los que van a aparecer a ayudarle no van a ser tantos. O sea, los espontáneos que van a aparecer. Continuamos en Última Palabra, un programa que realizamos en alianza con el diario Occidente. Ahora vamos a conocer la posición de nuestros candidatos frente a un ingrediente adicional que tienen los 2 procesos electorales que viviremos este año en Colombia, la participación de las FARC por primera vez como actor político. Rosa María, las FARC han incidido en las elecciones presidenciales de Colombia desde 1998. Andrés Pastrana fue elegido para hacer un proceso de paz con las FARC. 4 años después, en el 2002, Álvaro Uribe fue elegido para acabar a las FARC que no cumplieron en ese proceso de paz en el que se burlaron de Pastrana y del país. En el 2006, el país reelige a Uribe para que siga enfrentando a las FARC. En el 2010, el país elige a Juan Manuel Santos, que era el candidato de Álvaro Uribe, que supuestamente continuaría con mano firme contra las FARC. Y en el 2010 se cambia el tema, en el 2014, y el país elige a Juan Manuel Santos para que continúe el proceso de paz con las FARC. Hoy las FARC van a pesar a favor o en contra en la elección presidencial. Yo creo que sí, sin duda. Y no solo porque, digamos, asumen un papel desde actor político, ¿cierto? Que ya es muy importante y Ya no es desde el monte. ya no es desde el monte, y ya hemos empezado a ver las reacciones que generan en la plaza pública cuando llegan. O sea, digamos que conmocionan no muy positivamente las comunidades a las que llegan a hacer campaña. Pero además están totalmente insertas en el discurso de los candidatos, no del Congreso, yo no veo ahí una gran incidencia, pero en los candidatos para la presidencia sí, porque sigue siendo entre el sí y el no, entre si hay que modificar los acuerdos, si hay que consolidarlos, o sea, digamos que sigue siendo un tema de debate muy importante que yo creo que además sigue eclipsando temas sustanciales para el país como la economía y el desarrollo y la competitividad, la misma seguridad ciudadana, la están eclipsando el tema del sí, el no y la implementación de los acuerdos. ¿Qué opina Michelle Maya? ¿Las FARC van a incidir de un lado o del otro en la decisión final que tomen los colombianos? En el programa pasado acuñamos un término que es digno de un libro del profesor Alberto Ramos, la showcracia. Nosotros no estamos en democracia, nosotros estamos en el show, ¿sí está claro? En la forma de gobernar a partir del show. Los seres humanos nos movilizamos por 3 cosas, por emociones, por razones y por miedos. Los miedos son más poderosos que las razones y que las emociones, lo decía Maquiavelo, ¿no? El profesor Ramos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque conviene manejar y potenciar el efecto FARC. El efecto FARC es, entre más crezca las FARC, entre más posibles, más real, más cercanas al poder público democrático de las elecciones, tengan candidato presidencial, tengan candidatos al Congreso, puedan elegir, ser elegidos, estamos más cerca de convertirnos en Venezuela. Estamos más cerca de ser castrochavistas, estamos más cerca de que este país, efectivamente, el gobierno Santos se lo entregó a la guerrilla. Ese temor, ese discurso es supremamente útil, especialmente para el uribismo y la derecha. Y al ser útil, pues se potencia con una ventaja adicional, que las FARC políticamente no han entendido que no son queridas por los colombianos, no han entendido eso a tal nivel que su partido político en el mundo civil se llama ¿cómo? Se llama FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y utilizan ¿sí? tipografía similar a la de Claro. Nicolás Maduro. Claro, entonces, cuando se les pregunta a ustedes por qué en términos de mercadeo político siguen llamándose FARC cuando el 99% de los colombianos encuestados los rechazan, porque le estamos hablando, dicen ellos, a nuestra gente, a su gente. En ese sentido, le facilitan mucho las cosas a la derecha y al uribismo. Entonces, el efecto FARC tiene un impacto concreto, sirve además
porque la derecha viene creciendo y una de las mejores formas para crecer es potenciar el miedo, potenciar el temor a que Colombia se puede convertir como Venezuela, y cuando volteamos a mirar lo que pasa en Venezuela y comenzamos a ver la cantidad de venezolanos en las calles colombianas, nos damos cuenta de que eso va muy mal. Por lo tanto, pues vale la pena potenciar el efecto FARC para beneficiarse. ¿Y quién se beneficia? Pues la derecha, especialmente el uribismo, que son los que abiertamente se negaron al proceso de paz y abiertamente han dicho que van a hacer trizas el acuerdo de paz. Profesor Ramos, ¿usted qué visión tiene sobre ese tema? Bueno, mucho de lo que ha dicho Michel Maya pues, es cierto, pero para no repetir, yo considero que en efecto, como usted lo planteó, las FARC han sido determinantes, por lo menos desde el año 98 para acá y también antes, aunque habían otras condiciones, pero ellos existen desde el año 64. En el 98 ganó Pastrana porque se acercó a la FARC, entonces iba a lograr la paz. En el 2002 ganó Uribe porque iba a combatir a la FARC, por lo que ya el proceso fracasó, el de Pastrana. ¿Y será que ahora Y las luego mayorías, repitió. ¿qué quieren las mayorías, las mayorías en Colombia? ¿Un presidente que enfrente a las FARC o un presidente que defienda el acuerdo que se hizo con las FARC? Entonces, para no repetir también todo lo que usted dijo en los momentos electorales, ahora, en esta coyuntura, ¿qué pasa? Que las FARC ya son partido político. Entonces, no hay problema porque estén utilizando las armas. Quieren es conseguirlo con los votos. Y todos se distancian de ellos. Mire que ninguna consulta, ellos no están en ninguna consulta porque no tienen ni con quién hacerla. Coalición, ¿cuál coalición si están solos? O sea, hay como una huida de ellos, pero determinan en los discursos de la derecha, del centro izquierda y de la izquierda, todo lo que hay que hacer. Unos por la implementación, como dijo Rosa María, que si sigue la implementación. Otro que destruyamos la implementación y volvamos las trizas. Es decir, y todo es por las FARC. Pero en estas circunstancias es un país supremamente extraño. Si uno fuera noruego o sueco, diría, pero ¿y qué es lo que pasa allí en este país? Que resulta que quien es el Nobel de Paz y logró la paz, y el otro que firmó, Timochenko, ¿sí? Nadie quiere estar con ellos, porque es que si Santos se acerca a alguien, quema a ese candidato, o sea, no puede poner sucesor, que sería de la calle, o habría sido Vargas Lleras si no hubiese armado toda la parte precisamente para distanciarse del otro por el proceso de paz, se distanció de él. Y el otro que firmó, que ya estábamos como partido, tampoco nadie quiere acercarse a ellos, o sea, que el logro de la paz electoralmente no le sirve a ninguno de los protagonistas. Y de la calle, que es el de la mitad, que hizo el acuerdo, tampoco le sirve porque no lo tuvieron en cuenta y tuvo que armar una propia coalición que está muy atractiva con Clara Se López. convierte el tema del acuerdo de paz, tal vez por el beneficio que pueda representar para las FARC, en una especie de bacalao electoral. Yo quisiera, para cerrar, preguntarles ¿qué efecto podría tener? Obviamente, Timochenko no va a pasar a una segunda vuelta si la hay, pero alguna posición irá a tomar. ¿Y qué efecto podría tener que Timochenko decida adherir o por lo menos públicamente manifieste que respalda al candidato que representa al sector del sí Yo en la creo que segunda todos vuelta? están rezando para que él no lo mencione, ¿sí? Porque es tanta la reacción negativa de la gente que cualquier guiño que él haga va a generar un ¿Lo quema? efecto. Yo creo que lo quema, yo creo. O sea, lo mejor que le puede pasar a un candidato es no tener el guiño de ciertos personajes, porque hay ciertas fotos que lo que hacen es restar, o sea, hay alianzas que restan. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Sí, yo creo que cualquier guiño que él haga, pues afecta a quien sea, a Fajardo, si dice que es Fajardo, o a Petro, o a De la Calle, o al que fuere, porque, por lo que dije ahora, es un país que no se define por las fuerzas, digamos, de cambio o de transformación, o que no acepta lo que sucedió, y más bien en un statu quo, y las fuerzas tradicionales o de centro o tibias son las que tienen juego. Esas manifestaciones tan fuertes en contra de Timochenko
y de otros candidatos de las FARC que hemos visto estos días, será simplemente porque son las primeras salidas y ha sido la reacción primaria de la ciudadanía, o creen que a lo largo de la campaña hasta las elecciones presidenciales, Michel Maya, vamos a ver ese tipo de rechazos? Yo creo que hay sectores a los que les conviene publicitar ese tipo de rechazos, mostrar que se les rechaza, que no se les quiere, que hay gente que es capaz de enfrentárseles. Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo ese tipo de hechos políticos, de fenómenos, porque hay una cosa concreta, no son queridos y hay que convertirlos. Si queremos polarizar, si se quiere polarizar al país, que es mucho más fácil para que un sector gane, polarizarlo, dividirlo en dos opciones y ya, es mucho más fácil hacer crecer a las FARC y mostrar ese gran rechazo a las FARC y que alguien sea el héroe, que sea el que aglutine, el que se va a enfrentar a esos bandidos bandoleros que nos van a acercar al modelo castrochavista venezolano. Bueno, Rosa María, pero en alguna medida Timochenko, Iván Márquez y todos ellos, pues se han ganado que la gente reaccione de esa forma. Sí, yo creo que yo lo veo con dos componentes. El primero, 50 años de violencia, secuestros, extorsiones, narcotráfico. No es fácil que la memoria colectiva haga un cambio de chip tan rápido. Creo que ellos se equivocaron en no pedir perdón y no hacer ningún tipo de acto masivo de contrición, y salieron demasiado rápido sin que la sociedad hiciera un proceso como de catarsis. Salieron demasiado rápido y están haciendo face to face con ellos digamos la catarsis, ¿ya? Entonces, a mí me parece que es un proceso que se va a seguir dando y que creo que en el fondo es bueno para la sociedad. O sea, yo creo que nosotros es preferible que se abucheen, ya no creo que sea gratuito, yo creo que se lo han ganado y creo que pasará mucho tiempo antes de que logren construir y cambiar la imagen que hicieron durante 50 años. Se nos acabó el tiempo. A Rosa María Gudelo, a Michel Maya y a Alberto Ramos Garviras les agradecemos por acompañarnos en este programa que realizamos en alianza con el diario Occidente. A ustedes, gracias por su sintonía. Sigan viendo Telepacífico.